Número 9. Sheriff conductor ebrio admite su culpa. El 16 de noviembre de 2018, el sheriff del condado de Midland, Scott Stevenson, fue arrestado por conducir ebrio en el condado de Kalkaska, Michigan. En una sincera conferencia de prensa, Stevenson admitió toda su responsabilidad por sus acciones, admitiendo haber consumido alcohol en un campamento de caza antes de conducir en un intento de obtener señal de celular. Sintiendo los efectos del alcohol mientras estaba al volante, Stevenson se detuvo e intentó contactar a las personas en el campamento para pedir ayuda, pero terminó desplomado sobre el volante. La llamada de un transeúnte preocupado al departamento del sheriff del condado de Kalkaska llevó a su arresto por operar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol. Cuando despertó y vio a un oficial en la ventana de su coche, el sheriff se alarmó y se avergonzó. Entró en pánico, intentó decirle al oficial quién era y le suplicó que lo dejara ir. Los resultados de la prueba de alcoholemia lo clasificaron como súper ebrio según la ley local, lo cual es castigable con 180 días de cárcel. Aún así, Stevenson afirmó haber bebido solo 4 cervezas, pero inmediatamente falló una prueba de sobriedad en el lugar, lo que indicaba que probablemente había consumido más de lo que admitía. Con base en la evidencia, el oficial arrestó al sheriff por conducir ebrio. Tras el arresto, el sheriff Stevenson expresó remordimiento por sus acciones, reconociendo que su mala decisión no solo lo afectó a él, sino también a su familia, a la oficina del sheriff del condado de Midland y a sus constituyentes. Anunció que planeaba declararse culpable del cargo, reconociendo que no cumplió con los estándares que él mismo había impuesto. Buscando orientación de un consejero, Stevenson intentó determinar si el incidente sería uno aislado o si había problemas subyacentes que requerían tratamiento continuo. En diciembre de 2018, Stevenson se declaró culpable del cargo de operar un vehículo bajo influencia de sustancias y fue sentenciado a 1 año de libertad condicional. Tras su sentencia, Stevenson enfatizó que su lamentable elección había creado dificultades para su familia y seres queridos. La información sobre el asunto no está del todo clara, pero parece que el sheriff continuó en su cargo después del incidente. Número 8. Jamie Noel. En abril de 2024, el ex-sheriff del condado de Clark, Jamie Noel, junto con su esposa Misty y su hija Casey, enfrentaron una serie de cargos por delitos graves relacionados con el supuesto uso indebido de fondos de los contribuyentes por un monto de $5 millones. Los cargos derivaban de gastos extravagantes en artículos de lujo, incluidas vacaciones, vehículos y cigarros, utilizando tarjetas de crédito que Noel supervisaba. Jamie Noel ganó prominencia local a través de su aparición en la popular serie de realidad 60 Days In, que se centra en mejorar las cárceles problemáticas y mal gestionadas. Pero ahora Noel se encuentra al otro lado de la ley, enfrentando 25 delitos graves por mala conducta financiera. La ola de gastos de la familia supuestamente incluyó $56,000 en cigarros de lujo, $300,000 en viajes y $25,000 en un avión charter y varios otros gastos frívolos. La evidencia obtenida a partir de órdenes de registro reveló el rastro de compras lujosas, lo que llevó al caso legal actual contra los Noel. Además de las acusaciones de malversación de fondos y uso personal de bienes públicos, Noel también enfrenta acusaciones de una relación extramatrimonial que resultó en un hijo. Los Noel se han declarado no culpables de los cargos y sus casos están en curso. Número 7. Steve Whedon. En 2021, la oficina del sheriff del condado de Hendry, Florida, fue objeto de escrutinio por contratar a agentes con historiales de mala conducta, incluyendo racismo, mentiras, fraude y otros delitos graves. A pesar de esto, el sheriff Steve Whedon supuestamente ha seguido contratando y reteniendo a agentes con antecedentes problemáticos, lo que ha llevado a problemas continuos dentro de la agencia. Casos de uso excesivo de fuerza, arrestos falsos y procesos judiciales fallidos han sido vinculados a los agentes contratados bajo Whedon, generando preocupaciones sobre la integridad y efectividad de la agencia. Otro ejemplo fue el de una agente contratada por Whedon que había perdido su trabajo en el Departamento de Niños y Familias por interferir en una investigación de servicios de protección infantil. En otro caso, un agente que había sido despedido previamente de la oficina del sheriff por mala conducta fue recontratado por Whedon solo para matar al exalcalde de la ciudad que patrullaba durante una discusión, resultando en una demanda de $10 millones.
Las prácticas de contratación de Whedon han llevado a desafíos legales como demandas y acusaciones de negligencia pesando sobre la oficina del sheriff. La incapacidad de procesar casos, las reclamaciones de arrestos falsos y los casos de mala conducta han empañado la reputación de la agencia y, según algunos, han puesto en riesgo a la comunidad. Las dudas sobre la credibilidad e integridad de los agentes, especialmente aquellos en posiciones de supervisión, han planteado interrogantes sobre la capacidad de la agencia para servir y proteger eficazmente al condado. A pesar de estas críticas y de los crecientes problemas legales de la agencia, Whedon aparentemente sigue desafiante, negándose a abordar las acusaciones y preocupaciones sobre la conducta de sus agentes. Hasta la fecha de esta publicación sigue presidiendo el condado de Henry como sheriff, con aparentemente poca protesta pública sobre sus hábitos de contratar y retener a agentes con antecedentes probados de mala conducta. Número 6. Overmyer da un giro radical. En 2021, Cale Overmyer, una vez el sheriff más joven de Ohio a los 34 años, compartió la historia de cómo se encontró luchando contra el abuso de sustancias cuando el estrés de su trabajo y el dolor físico lo empujaron en una dirección peligrosa. Nombrado sheriff del condado de Sandusky en 2008, el estrés y los intentos de Overmyer por manejar el dolor se convirtieron en una dependencia de opioides, que escaló hasta convertirse en una adicción total. Recurrió a prácticas engañosas, incluyendo el robo de píldoras de la oficina del sheriff. Eventualmente, Overmyer fue capturado y acusado y se declaró culpable de obtener drogas mediante engaño, manipulación de registros, robo y robo en el ejercicio de sus funciones, lo que resultó en una sentencia de prisión de 4 años. Pasar de ser un agente de la ley a ser un delincuente obligó a Overmyer a confrontar directamente su adicción. Reflexionando sobre la adicción, recordó los desafíos de mantener una imagen del sheriff mientras luchaba contra sus demonios personales. El Dr. Ron Rufo, un oficial de policía retirado de Chicago y autor, enfatizó la cultura del silencio y dureza dentro de las fuerzas del orden que impide a los oficiales abordar sus luchas emocionales. Este ciclo, que a menudo comienza tan temprano como durante el entrenamiento en las academias de policía, puede llevar a resultados trágicos. Para combatir estos problemas, algunas agencias de aplicación de la ley están priorizando en el apoyo a la salud mental de los oficiales. En Columbus, la Oficina de Bienestar de la Policía ofrece recursos para que los oficiales enfrenten el trauma, el estrés y la adicción, promoviendo el bienestar general y previniendo posibles daños a la comunidad. Número 5. Policía escolar detiene a sheriff ebrio. En diciembre de 2023, el sheriff del condado de Robertson, Kentucky, Terry Gray, fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol después de llegar con su vehículo oficial a una escuela. Las cámaras de vigilancia captaron el coche patrulla del sheriff llegando a la escuela con Gray visiblemente ebrio al volante. Esto llevó a un desacuerdo con el oficial de recursos escolares, quien notó un fuerte olor a alcohol y contactó a la policía estatal de Kentucky. Los registros muestran que un par de patrulleros estatales respondieron a la escena minutos después. Durante su conversación con el sheriff notaron que su habla estaba arrastrada. Sin embargo, por razones que no están claras, los patrulleros decidieron dejar ir a Gray. Gray abandonó la propiedad de la escuela y más tarde fue encontrado junto a su vehículo en una residencia en Mount Olivet mostrando signos de deterioro. Una prueba de alcoholemia reveló un contenido de alcohol en sangre de .206, más de 2 veces y media el límite permitido para operar un vehículo motorizado. Tras admitir haber consumido vodka anteriormente ese día, Gray fue arrestado, llevado al departamento del sheriff del condado de Robertson y puesto bajo custodia en el centro de detención del condado de Bourbon. El sheriff Gray debía comparecer ante el tribunal el 10 de enero de 2024, pero hasta ahora no hay actualizaciones disponibles. Por el momento, el sitio web del sheriff del condado todavía lista a Gray como ocupante del puesto. Número 4. Un hombre y su iPhone. En mayo de 2020, la policía de Española, Nuevo México, arrestó al sheriff del condado de Río Arriba, James Lujan, después de que se negara a cumplir con una orden de registro para su teléfono, sospechoso de contener evidencia de interferencia en casos criminales. En ese momento, la policía de Española estaba investigando la presunta participación de Lujan en asuntos criminales relacionados con individuos como el concejal de la ciudad de Española, John Vigil, y el reincidente arrestado Philip Chacón.
Lujan se mostró sorprendido por su arresto e insistió en consultar a su abogado, lo que solo aumentó las sospechas en su contra. El caso surgió principalmente de acusaciones de que Lujan ayudó al sospechoso criminal Philip Chacón a evadir a las fuerzas del orden después de una persecución a alta velocidad en 2017. Cuando Lujan fue confrontado por la policía y se le pidió que entregara los dispositivos en cumplimiento de una orden de registro relacionada con el caso, se descubrió que había retenido un iPhone que se vio en múltiples ocasiones en grabaciones de cámaras corporales de otros oficiales. También surgieron acusaciones de que Lujan podría haber estado ebrio en al menos una investigación en la que participó. El primer juicio de Lujan terminó con un jurado indeciso en 2021, resultando en un juicio nulo. Posteriores desarrollos en el caso llevaron a su condena y sentencia a 3 años de prisión por ayudar a un delincuente y manipulación de testigos. Al dictar la sentencia, la jueza Keiten Ellenwood reprendió a Lujan por traicionar la confianza pública en su calidad como funcionario electo. Se presentó una apelación, pero la jueza la rechazó, dejando a Lujan para cumplir su sentencia completa. Número 3. Jimmy Stevens. En diciembre de 2022, el sheriff Jimmy Stevens del condado de Johnson, Arkansas, fue arrestado en el condado de Crawford bajo sospecha de cargos por drogas y armas. El arresto se produjo después de que se encontraran oxicodona, hidrocodona, marihuana y otras drogas en el coche patrulla de Stevens. El descubrimiento se hizo durante una investigación de corrupción y narcóticos con la ayuda de un equipo de vigilancia del FBI. Stevens fue acusado de exceso de velocidad, posesión de sustancias controladas y posesión de drogas y armas de fuego. Su confesión de haber recibido las drogas de una pareja llevó también al arresto de estos. Las autoridades encontraron drogas y armas en la casa de la pareja. A pesar del tumulto legal, Stevens permaneció en su puesto como sheriff con el jefe de diputados Jeremy Bennett a cargo de las operaciones diarias. El 25 de octubre de 2023, Stevens se declaró culpable de posesión de hidrocodona, un delito grave. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, recibió una sentencia de prisión suspendida de 6 años y una multa de $10,000 más cargos adicionales. El tribunal ordenó su renuncia como sheriff y la entrega de su certificado de agente de la ley. Número 2. El Sheriff Gángster. En abril de 2024, un sheriff adjunto del condado de San Bernardino, California, fue acusado de múltiples delitos derivados de su supuesta asociación con una banda de motociclistas fuera de la ley. Durante una investigación de varios meses sobre la actividad criminal sospechosa de Christopher Bingham, de 45 años, se le vio conduciendo su motocicleta junto a 2 miembros conocidos de la banda. Los investigadores realizaron una parada de tráfico y encontraron un arma cargada y no registrada en posesión de Bingham. Fue arrestado y detenido de inmediato. Al ejecutar una orden de registro en la residencia de Bingham, los detectives de la División de Pandillas y Narcóticos de la Oficina del Sheriff de San Bernardino descubrieron un arsenal de 160 armas de fuego, incluyendo un rifle de asalto totalmente automático equipado con un lanzagranadas. En la búsqueda también se encontraron silenciadores, una escopeta robada del SBSD y parafernalia relacionada con pandillas, entre otras. Los fiscales acusaron a Bingham de gran robo, participación en una pandilla criminal y cargos relacionados con armas por la posesión de una ametralladora, un rifle de cañón corto, un arma de fuego robada y silenciadores. Permanece bajo custodia con una fianza de $500,000 mientras el fiscal del distrito revisa el caso y determina los próximos pasos. Número 1. Su diputada favorita. En julio de 2018, el sheriff del condado de Texas, Missouri, James Signal, de 48 años, y su jefa adjunta, Jennifer Tomaszewski, de 38 años, fueron arrestados por cargos derivados de supuesta mala conducta. Se informó que Sigman permitió que Tomaszewski, con quien tenía una relación romántica, trabajara en funciones de aplicación de la ley antes de estar certificada. Tomaszewski también fue acusada de llevar a un menor al trabajo en la cárcel del condado en múltiples ocasiones. Los cargos contra Sigman y Tomaszewski incluían asalto grave, poner en peligro a un niño, uso indebido de un arma, suplantación y uso indebido de información oficial. Tomaszewski fue contratada en 2016 y se convirtió en jefa adjunta sin ser una oficial de paz licenciada hasta mayo de 2018.
Las acusaciones afirmaban que participó en actividades cuestionables, incluyendo usar la cárcel como guardería para su hijo y participar en operaciones potencialmente peligrosas. También hubo múltiples informes de Tomaszewski amenazando y agrediendo a reclusos. Sigman fue implicado por estar al tanto o presente durante estos incidentes sin intervenir. En diciembre de 2021, Sigman y Tomaszewski fueron condenados por falsificación y sentenciados a 3 años de libertad condicional cada uno, con los otros cargos siendo retirados por falta de evidencia. Gracias por ver. ¿Preferirías meterte en problemas con un sheriff borracho o con un corrupto? Déjanos saber en la sección de comentarios.